Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repetimos. Así que, oh amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Voy a hacer el nombre del Señor para siempre. Querido Jesús. Gloria al Señor. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Dice un paro, esa misma que está en la Biblia. Gloria, como él sabe. Qué lindo el amor. Puesto que tenemos tales promesas, en los versos anteriores se mencionan esas promesas. Gloria al Señor. Y hay tres promesas que se mencionan en los versos anteriores. Gloria al Señor. Una de ellas es que dice que nosotros vamos a ser hijos de Dios y Dios va a ser nuestro Padre. Otra es que vamos a ser pueblo de Dios. Y otra es que vamos a ser templo del Espíritu Santo. Y sobre esa promesa del templo del Espíritu Santo es que vamos a desarrollar brevemente este mensaje. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor para siempre. En la antigüedad, cuando el Señor mandó a Moisés a erigir el tabernáculo, gloria al Señor, en el capítulo 25 de Éxodo, uno de los propósitos principales, según Éxodo 25:8, fue de Dios habitar en medio del pueblo. Él dice: y harán para mí un santuario y habitaré en medio de él. O sea, cuando se erigió el tabernáculo, cuando hace referencia en el santuario, el significado mayormente lo hace al lugar santísimo. Cuando lo hace referencia al tabernáculo, ya hay a todo. El significado para tabernáculo hace referencia al recinto y a los mobiliarios de él. Por ejemplo, en el tabernáculo estaba dividido en tres partes, tres secciones. Lo primero era el atrio, lo segundo era el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el atrio estaba el pueblo, se ponía el pueblo, y en el lugar santo entraban los sacerdotes a ministrar, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar a ministrar una vez al año. Gloria al Señor. Y desde que se entraba al tabernáculo, en el atrio, lo primero que se encontraba un mueble que era el altar del sacrificio o del holocausto, donde la víctima era sacrificada, y luego el sacerdote, después, antes de entrar al lugar santo, estaba el lavacro, donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. A la mano izquierda estaba la menorá o el candelabro de oro que tenía 7 brazos a la izquierda cuando entraba. A la derecha estaba la mesa de los panes de la preposición o los panes de la presencia, donde todos los sábados era quitado el pan y se ponía pan caliente. El pan que se quitaba tenía derecho los sacerdotes de comerlo. En la mesa de los panes, en la segunda abajo estaba dividido en dos secciones. Abajo tenía lo que era copas y como unos platillos. También había libación, o sea que era vino, donde los sacerdotes tenían participación de comer el pan y beber vino. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor.
altar del incienso, donde estaba pegado a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina que dividía, arriba, antes del techo, había otra cortina. Esa cortina era para cuando se ofrecía el incienso, ese incienso entraba por esa cortina al lugar santísimo, porque el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, y para Dios percibir el olor grato tenía que entrar ese incienso a donde estaba el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, y también había otro mueble que la mayoría no menciona. Yo le pregunto a la mayoría cuántos muebles había en el tabernáculo, y dice 6. Y en el tabernáculo había 7 muebles, porque en el lugar santísimo, además del arca del pacto, estaba en un incensario de oro. Ese incensario de oro, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santo a ministrar en el altar del incienso. Por eso había un incensario de oro donde él ofrecía el sacrificio. Al nombre de Cristo. Gloria. Su nombre. Gloria. Gloria al Señor para siempre. Este tabernáculo, además del propósito que Dios lo hizo de habitar en medio de ellos, fue también, como lo dice ahí en Éxodo, el capítulo 25, verso 22, también en el capítulo 29, versos 44, 45 y 46. También ahí habla que era para Dios hablarle al pueblo. Oiga, dos propósitos principales. Uno, habitar en medio de ellos, porque alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al este, 3 al oeste. O sea, estaban alrededor, por eso Dios habitaba en medio de ellos. Dios venía y moraba donde estaba el arca del pacto. Gloria al Señor para siempre. En nombre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, este tabernáculo, Dios había hecho una promesa que la vemos aquí en los versos anteriores, de donde leímos, por ejemplo, en el capítulo 6. Verso 17. Verso 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que esa promesa, Dios había dicho, gloria al Señor, que se iba a manifestar esa promesa. En Ezequiel capítulo 37, 27, también en Jeremías, gloria al Señor, Dios había hecho esta promesa. Y el apóstol Pablo, que predicó un evangelio dirigido y aprendido por el Espíritu Santo, gloria al Señor, viene con esta revelación mayormente a la iglesia de Corintio, que era una iglesia que se enredaba en las inmundicias, en las contaminaciones del mundo y de la carne. Y por eso, donde más se menciona esta palabra, en 1 Corintios se menciona 2 veces. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice que Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ellos no sabían todavía. Tenían
la noción, todavía el conocimiento del antiguo pacto, del tabernáculo, del templo, donde físicamente, gloria al Señor, no tenían todavía un conocimiento espiritual. Y el apóstol Pablo que viene trayendo esta revelación de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ellos todavía se estaban enredando en las contaminaciones. Gloria al Señor. En el capítulo 6 del mismo 1 Corintios también habla de esto. Del verso 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, otra vez se repite la palabra, o ignoráis que soy templo de Dios. O sea, ustedes están todavía en ignorancia de que mientras ustedes estén en la fornicación, en la contaminación del mundo, no pueden ser templo del Espíritu Santo. En nombre de Cristo, en su nombre. En una ocasión a Jesús le dijeron: maestro, ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿O quién te dio esa autoridad? En uno de los estudios hablábamos de esto, que cuando a Jesús le preguntan: maestro, ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿A qué se estaban refiriendo? A cuando Jesús entró en el templo y dicen que sacó fuera las que vendían y compraban en el templo y volteó la mesa de los cambistas, hizo un azote y sacó allá los bueyes, los animales. No fue para la gente, como muchos quieren decir que agarró un azote para la gente. Eso no es así. Eso no es para los bueyes, los animales. Y dice: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria al Señor para siempre. Pero ¿quiénes eran los que estaban ministrando en el templo? ¿Quiénes eran? Ahí estaba el libro de Lucas, ofrece datos de esto, en el capítulo 3. Pero ahí dice que el sumo sacerdote, en ese año era Caifás, que había sustituido a Aná, que también era sumo sacerdote. Aná era suegro de Caifás. También estaban dirigiendo la familia de los sumos sacerdotes, que lo vemos en Hechos capítulo 4, cuando fueron Pedro y Juan ante el concilio. Ahí lo vemos reunido a todos, ahí los gobernantes del pueblo, los ancianos, ahí estaban también los sacerdotes, Aná y Caifás, y toda la familia de los sacerdotes. O sea que ahí había en el templo dirigiendo, oiga, un grupo de familia compuesto. Ahí había un núcleo. Aná y Caifás, los sumos sacerdotes, suegro y yerno. Y entonces estaban toda la familia de ellos dirigiendo. Lo que se estaba dando en el templo en ese entonces era la mala administración que había. Las víctimas, cuando se iban a presentar, no podían tener defecto. Pero entonces ellos se inventaban defectos sin historiadores. Ellos inventaban que la víctima tenía defectos para ellos venderle la que tenían ahí. Tenían que comprarlo, que la gente estaba ahí. Entonces, había un comercio. Ahora que tenemos aquí está limpio. Pero la gente tenía que comercializar ahí. Estaban los cambistas también, que la persona venía con la moneda que circulaba era la del César. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo: da a César lo que es de César? Porque la moneda tenía la inscripción, la imagen del César, y la inscripción que decía: divino Augusto César. Que al César, a Augusto lo habían puesto como un dios. Entonces esa moneda no podía entrar en el arca del templo, en el
gasolafio, no podía entrar ahí. Y por eso no había cambistas que cambiaban la moneda, pero entonces la cambiaban al precio que ellos querían. No había algo justo. O sea, por eso Jesús le dice, fuera de ladrones. Porque los que estaban llamados a ministrar con justicia, dentro, estaban robando. Al nombre de Cristo. Había un núcleo. Por eso le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces esta cosa? ¿Con qué autoridad tú agarraste y volcaste? ¿Y quién te dio esa autoridad? Cuando le preguntan quién te dio esa autoridad, estaban reunidos toditos ellos ahí. Era para ver cuál de ellos le dio esa autoridad. El sumo sacerdote, Adán, Caifás, o de la familia sacerdotal, o los gobernantes del pueblo. ¿Quién te dio esa autoridad? Estaba Herodes, que era tetrarca de Iturea, me parece que Idumea. Estaba también Poncio Pilato, que era de Galilea, gobernador. O sea que ahí había un núcleo de gente que ninguno de ellos a Jesús le dio autoridad para Jesús hacer lo que hizo. Y en el libro de Lucas habla que dice que Jesús todos los días en el templo enseñaba. O sea que, según historiadores, la última semana que le quedaba a Jesús de vida, esa semana entera Jesús ministró en el templo. Dice todos los días. O sea que no lo dejó a ellos ministrar en el templo. Después que Jesús hizo esa limpieza, se mantuvo ministrando en el templo todos los días. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria al Señor para siempre. Entonces, por eso yo me preguntaba, ¿quiénes eran los que estaban dirigiendo? Y eso lleva a uno a investigar. Porque estaban ellos por una doctrina de los fariseos. Gente que eran indolentes, inmisericordias, que no tenían amor. Eran los que estaban ministrando, llamados a enseñar la palabra, gloria al Señor, de justicia. No tenían justicia, o no la practicaban. La justicia. Y por eso Jesús viene con un mensaje contundente para que se dé una buena administración en el templo, en la casa de Dios, para que la palabra se enseñe tal y como está escrita. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, le lleva a uno a conocer cuál era la doctrina. Porque Jesús dijo que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Guárdense. Y si Jesús dice que se guarden, hay que guardarse. Hay que guardarse. Si Jesús dijo, ¿cuál era la doctrina? Era gente extremista, indolente, que ponían por encima de la justicia, la misericordia y el amor, la ley. Y por eso, cuando agarran a una mujer, la ley dice que hay que apedrearla. Pero Jesús vino a poner el punto a la I. A poner el punto a la I. Y a derrumbar esa doctrina. Que eran gente divisores. Por eso Jesús trajo un mensaje de unidad. Todavía la oración que hizo Jesús por la unidad, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno en espíritu. Oiga, la oración de Jesús. Y por eso siempre
Voy a entrar en contra de todos los extremos. Porque siempre la iglesia va a estar batallando con dos extremos. Uno que se quieren ir a lo mundano y otro que se quieren ir para lo santísimo. Porque nada más había un lugar santísimo donde nada más estaba Jehová. Y la Biblia dice, sé santo. En ninguna parte te dice que sea mundano ni que sea santísimo. Sé santo. Porque yo, Jehová, soy santo. En estos días, hace unos meses, un pastor que me invitó a predicar. Yo hablé con el pastor y le dije, hermano, yo estoy viendo que la congregación que usted pastorea no hay un cambio. Yo lo veo todo normal, como cuando se convirtieron. Me dice, no, hermano, usted sabe que hay que darle tiempo. Y yo te digo, ¿cuál es lo que hay que darle tiempo, hermano? Usted tiene como 3 años. Y lo veo que retroceden, en vez de avanzar, retroceden. Porque nosotros estamos llamados a marcar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Debe haber un cambio. Porque hay en contra de los extremos que yo estoy. Entonces yo le dije, hermano, usted me excusa, pastor, pero yo no puedo. Ya a lo mejor se lo encontrará que fue un desabruto mío, pero lo que sucede es que yo predico lo que me da el Espíritu. Y si yo predico lo que me da el Espíritu Santo y ya yo estoy viendo y cosas, si el Espíritu me metió por ahí, después dicen, eso es porque Él está viendo. Eso es por esto, porque Él me conoce, como yo conozco a algunos hermanos. Yo le dije, escúchame, pero yo no puedo predicar. Porque yo tengo que ver, si la iglesia tiene que haber una transformación, debe de haber un cambio, pero no un extremo. Porque el mismo Jesús le dijo a los fariseos, porque lo que eso está en la Biblia, ustedes que gustan usar de ropa largas, Jesús se lo dijo a los fariseos. Porque eran entrevistas, les gustaban para condenar y acusar. Ese era el mensaje de ellos. Y así dividían en el pueblo. Gloria al Señor para siempre. Porque aquí dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Usted sabe lo que es morada, templo del Espíritu Santo. Oiga, hay gente que no le da libertad al Espíritu Santo. Oye, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Miren, los que fueron condenados fueron los que resistieron el Espíritu Santo, según la predicación de Esteban. Le digo a ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Gente que le da vergüenza lanzar, que no le da libertad para no hablar lengua, porque hay congregaciones que condenan el hablar en lengua, y para que no lo condenen no habla lengua, no le dan libertad. Y tenemos un Espíritu Santo inerte. Usted sabe que dijo ahí el apóstol Pablo, y que no soy bueno, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que tú no te gobiernas, yo no me gobierno. Cuando Jesús le dijo al pueblo, si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ellos sabían de qué Jesús le estaba hablando, porque lo que se usaba en ese tiempo era el bodegueo, que el bodegueo era el guía ciego, un trabajo que era pagado. Entonces el bodegueo agarraba al ciego por la mano y él iba adelante y el ciego iba detrás, y ahí lo esquivaba de los hoyos, los tacos, las piedras
piedra y lo llevaban al lugar. Y cuando Jesús le está diciendo a ellos, ya tenían la noción, porque eso era algo vivido ahí. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Usted sabe que es una persona que tiene su vista buena, que guía al ciego y trae esa palabra para referirse al Espíritu Santo cuando se habla de guía del Espíritu Santo. Es la misma palabra que se utiliza. O sea que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia si nosotros lo dejamos que lo guíe. Porque el Señor no fuerza a nadie ni obliga a nadie, todo es voluntario, espontáneo. Gloria al Señor. Y por eso usted ve que Dios, hay algunas personas que Dios le habla más que a otros. Y hay personas que cuestionan eso. Cuando hay personas, pero hasta que a cada rato que le hablan. Pero esos fueron los dos propósitos que lo vimos ahí. Le di la cita bíblica, por la cual Dios dijo que iba a estar en medio del pueblo. Era para estar en medio de ellos una y otro para hablarle al pueblo. Claro, eso está en Éxodo capítulo 29, 44, 45, 46. Los propósitos de Dios habitar en el pueblo era para hablarle al pueblo, para guiarlo, porque la nube siempre estaba en el tabernáculo de reunión. Y cuando la nube se movía, ahí era que el pueblo tenía que moverse. Mientras la nube no se movía, el pueblo no podía moverse. Eso se llama guiarlo. Guiarlo. Y cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, andamos como ciegos, pensando y tocando que aquí es, que ahí es. Eso fue lo que le dijo Pablo a los atenienses. Cuando le dijo, aunque ciertamente papá no pueden hallarle, aunque él no está lejos de usted, porque ellos estaban ciegos y el ciego lo que hace es que falta. Nombre de Cristo, gloria a su nombre, gloria al Señor para siempre. Aquí dice que habla de una separación, que es la palabra para santidad o santo, porque eso es un proceso. La santificación es un proceso progresivo en la vida del creyente, instantáneo en el espíritu. Digo instantáneo porque si una persona se convierte y se va ahí mismo, fue instantánea, pero progresivo para cuando nosotros estamos aquí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En varias ocasiones, y en el libro de Efesios capítulo 2, verso 21, también el Señor dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Donde Dios, gloria al Señor, el Espíritu Santo vino y habitó y preparó su morada. Y cuando la morada, gloria al Señor, que todo, mayormente la ama de casa, todos lo sabemos, que cuando su casa donde usted habita, siempre necesita limpiarla de vez en cuando. Si usted no limpia su casa, se va a ver sucia siempre. Y el Espíritu Santo comienza a limpiarnos nosotros, a regenerarnos, a hacernos entender lo que está mal. Gloria al Señor. Por eso dice, no contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ira, amargura, enojo. Oye, por ahí comienza un listado. Y antes de también hay otro listado que dice, iraos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más,
4, desde el 28, 29, 30 y 31. Se repite ahí la palabra ira 2 veces. Porque cuando la palabra de Dios dice airaos, pero no peque, es si te airate, no peque, no que te está dando licencia que te aire. Es si te airate, no peque. O sea, no ejecute, no llegue al hecho o a la acción. Gloria al Señor para siempre. Porque la ira se apodera en un momento determinado de cualquiera, no estamos exentos. Pero hay personas que son débiles por la ira. Y hasta predicando, predican con ira. Y hacen creer que hay presencia. Pero vea, ¿usted cree que aquí no hay Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice, y pienso que yo también tengo el Espíritu. ¿O que ustedes lo creen? Que usted no sabe porque está predicando con ira, que no hay presencia. Todavía hay discernimiento del Espíritu. Que se sabe que no hay presencia de Dios. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y da testimonio. Y una cosa es predicar con ira y otra cosa es predicar con unción y con presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Por eso yo al varón le dije, varón, yo no puedo predicar allá en el Señor. Después me llamó para un estudio, le dije, sí, para ese estudio sí, todavía no llegaba el tiempo del estudio, pero para el estudio sí va. Pero porque usted corrige personal y usted va a la cabeza. Pero usted, para usted pararse, le puede tirar a todo el mundo, vaya a la cabeza, llame la atención. Pero yo lo agarré y lo llamé porque era el pastor en la cabeza. Le dije, hermano, mire usted así. Está caminando mal. Pero no aproveche el púlpito para usted agarrar y desahogarse y después, mira ya, mire. No, eso está mal. Llame la cabeza. Gloria a Dios. Que la cabeza te dirige el cuerpo. Y el cuerpo se va a dejar dirigir si la cabeza le da el pasto bueno, fresco, saludable. En nombre de Cristo. Pero el mensaje tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Mire, cuando Dios trae un mensaje, usted lo desnuda cuando es Dios, porque el Espíritu va a tratar con su Espíritu. Porque el Espíritu dice que toda la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma, el Espíritu, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te desnuda cuando es Dios. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una obra del Espíritu Santo, convencer. No es del hombre, no es mía. Yo puedo ser el canal que utilizo cualquiera de nosotros si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que convenza al hombre. Pero si yo vengo con algo premeditado, no voy a convencer, hermano. Esas palabras van a herir. Van a herir y después no se justifica. No, lo que pasa es que están rebeldes. No, no están rebeldes. Usted no se dejó dirigir por Dios. Cuando usted se deja dirigir por Dios, después lo llaman afuera y le dicen, hermano, mire, fue Dios. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Que a mí me han llamado y me han dicho, varón, mire, fue el mismo Dios. Ese mensaje, mire, tú estabas. Y comienzan los testimonios. Porque no estaba en su corazón. Fue el Espíritu de Dios que le dio y le dijo, di esto, habla aquello. Porque Dios no improvisa. Yo puedo improvisar. Y yo puedo decir, hermano Carlos David no vino hoy, yo voy a cambiar el mensaje. No vino, yo quería que viniera. Entonces, si de esa manera Dios no va a obrar. Por más buenos deseos que tengamos, de que usted vea una iglesia, por más buenos deseos, a nuestra manera no funciona. Tiene que ser la manera de Dios. Ahí sí funciona. Dios sí le pone el punto ahí. Gloria al Señor para siempre. En nombre de Cristo. A su nombre, a su nombre.
Usted sabe lo lindo cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Yo no sé usted, pero yo anhelo siempre que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Yo siempre anhelo. Yo recuerdo cuando yo me convertí que Carmen Abreu decía, ustedes no agarraron un peso ahí. A Edwin y yo lo agarramos de ahí. Y eso era exacto. Oiga, mi hermano, usted sabe lo bueno que el Espíritu Santo a usted le ministre. Pero ya en la mayoría de las iglesias la libertad del Espíritu Santo no está. Y se va perdiendo. Usted sabe que le está haciendo mucho daño a las redes. Porque en las redes hay mucha mezcla de muchas denominaciones. Incluso hay varios que no se congregan ahí y están criticando muchas manifestaciones de la iglesia. Hay manifestaciones que sí que no son de Dios y prácticas de entretenimiento que se sabe que no son de Dios. Eso sí, pero hay manifestaciones que son de Dios que la critican porque ellos no están de acuerdo con eso, dicen que es un desorden. Entonces, el que no sabe de esto le dice amén a todo lo que dicen sin saber de qué denominación es que está hablando de eso. Ahí hay muchos menonitas, bautistas, hay muchos luteranos, hay muchísimas del templo bíblico, hay muchos que no se congregan, gente también y muchos católicos. Pues el caso, hermano, que hay una mezcla de gente que no están de acuerdo con la manifestación del Espíritu Santo, que hacen rutina de los cultos. Rutina, que Dios no puede cambiar el programa un día, porque todo es rutina. Rutina, todos los días lo mismo, y no se puede variar un día. Que el Espíritu Santo tome dominio y diga, me voy a glorificar en la oración, me voy a glorificar hoy en un devocional, en un himno, o en la oración de despedida. No le da libertad al Espíritu Santo porque hay marcado un precepto de hombre que si no es así, no se dio el culto. ¿Quién dijo eso? Si el que gobierna y dirige nuestra vida es Dios, y Dios sabe la necesidad que tiene usted, que está en mí, ¿dónde que Dios me va a ministrar a mí? Y a veces esperamos que nada más sea por el mensaje, que nada más sea por el mensaje, que nada más sea por el... Y no le damos libertad cuando el Espíritu Santo se quiere mover. Cuando se quiere mover hay que darle libertad. Gloria al Señor. Porque usted no sabe lo que viene. Todos los días se dan palabras. Y si Dios quiere un día agarrar a uno y entrañarlo por los bancos y partirlo, porque todavía Dios parte. Decía la gente de antes que para que bote esa sangre mal. Mi alma adora el Eterno. Sí, hay que darle libertad. No podemos restringir la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, que es para provecho, dice la palabra del Señor. Hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Al nombre de